Silencio, por favor. Espero que el audio se pueda escuchar bien, ¿ya? Más bien por las disculpas del caso del día viernes. Estamos recuperando hoy día, por favor, ¿ya? Entonces, como venimos trabajando algunos puntos claves, la rutina de hoy día o la secuencia de actividades es lo siguiente. En una primera parte les habíamos dejado ya una parte para que ustedes puedan practicar esta acción. Y voy a repasar una parte de los sufijos, como siempre se viene haciendo, y luego dejarles unos 2, 3 minutos o 5 máximo para que cada uno de ustedes, según la propuesta, podamos organizarnos y poder responder. Después de ello, hay uno más que ustedes ya pueden practicar identificando los sufijos, determinando el contexto de uso de cada una de ellas y qué es lo que nos pide. Luego de ello pasaremos al siguiente bloque, ya que es el textual, ¿ya? Vamos a leer el texto, vamos a participar en la lectura. Después de ello voy a marcar algunos sufijos claves que vienen en el texto, por eso hay un esquema de sufijos. Y luego pasaremos a verificar los criterios 2, el criterio 3, el criterio 4 y así sucesivamente con un texto. Tal vez el tiempo nos sea corto, que sería dos textos, trabajar más o menos para ver la hilación de la secuencia de las preguntas. Después de ello se les propone un texto más, ¿ya? Que ustedes puedan analizar desde una mirada sufijante siempre, por favor. Y luego responder de forma individual, en forma de práctica, estas preguntas. Y finalmente llegaríamos al bloque 3. Ya, si el tiempo nos da y ustedes participan, va a ser muy provechoso avanzar. Entonces, en el bloque 3 ya es la adecuación, organización y desarrollo de las ideas de forma coherente y cohesionada, es decir, que necesitamos recursos cohesivos y también recursos coherentes, ¿no? Como los signos de puntuación, las ideas que tienen que fluir y con el mismo contexto y todo. Y ahí también vamos a analizar desde una mirada sufijante para entender qué es lo que nos piden mediante el uso de los sufijos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces tenemos propuesto 4 casos. Si en caso no avancemos hasta acá, seguramente el día miércoles que retomamos las clases, volveremos a continuar. Muy bien, seqa qallakushun yachaykuqku, yachatsiyku, kay tupuypita, kaykanchik noqanchik yachakuq. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, recuerden, ¿no? Habíamos estado viendo el esquema, ¿ya? El esquema que les propuse es que ustedes tienen que saludar sí o secuenciar la idea desde una pregunta que diga, sí, profesor, de lo que me preguntó le voy a responder, ¿no? Secuencio, introduzco el tema y a partir de allí desarrollo mis ideas a nivel oral, pero que sean coherentes y cohesionadas. En todo momento nos pide ello. El ESLO 2026, como en los otros, pide eso. Entonces nosotros también debemos estar en ese contexto. Para ello, debemos repasar algunos sufijos claves que se viene trabajando, como es el caso de Jina, Chaypita, Chaynoya, Icha, Chayrekur, Chaymi, Usheipa, Usharinapa, y tal vez otros más que puedan conocer en su uso cotidiano y particular de un dialecto. Y eso es muy importante, porque en el discurso se necesita que esté bien organizado, coherente y cohesionada. ¿Para qué? Para que la respuesta suene bonita, o que sea 2, 3 ideas que estén cohesionadas y forma coherente y buena pronunciación. Después de un punto hay un punto 4. Claro, en esta parte no mide solamente la cohesión y la organización, se mide también la fluidez, la coherencia, la rapidez, sin muletillas y todo, ¿ya? Muy bien.
Y finalmente, siempre hay que despedirse, o siempre hay que resumir, o siempre hay que darle la connotación, profesor, eso es todo lo de mi respuesta a lo que usted me ha preguntado o de lo que usted me ha indicado, ¿ya? Muy bien. Ese material ustedes lo pueden encontrar en el Drive del grupo que se les ha compartido. Allí está todo el material y desarrollado, ¿ya? Muy bien, entonces pasamos, ya venimos trabajando como dos propuestas. En el caso de la computadora también habíamos trabajado. Y acá, Meichota Arunki, vamos, ¿ya? Vamos viendo este contexto. ¿Qué acá debe ser con? Entonces, ¿qué es lo que recuerdo siempre? Los pronombres interrogativos son claves para nosotros, porque es el contexto en que nos está preguntando. Entonces, por ejemplo, Maicho ya nos está dando la ubicación donde, esta sería la expresión. Trabajas, dice, ¿no? Ah, la acción está en presente. Entonces recuerdo la forma inqui de la segunda persona que vamos desarrollando. Ah, muy bien. Entonces esa forma debemos trabajar. Muy bien. ¿Qué más? Había la forma imanao, que significa como, que en castellano aquí está. Marcamos también, tal vez de otro color, para que ustedes puedan diferenciar. Si dice imano, debo describir. Ya me están pidiendo la parte descriptiva. No es una secuencia que diga hatun mi chik mi kuyakoj mi no. Es una secuencia descriptiva de cómo es, cómo se encuentra, de acuerdo a la pregunta. Y acá es muy importante, estimados participantes, que ustedes conozcan los posesivos. Muy importante, ¿ya? Porque allí es el que vamos a darle la respuesta. Si a mí me preguntan con una cuestión posesiva segunda, en la respuesta que voy a dar de en primera. Y está acá ese contexto. Vamos a marcar de color rojo. Entonces, hasta acá es muy importante conocer. Si las palabras en la lengua quechua terminan en una vocal simple, por ejemplo, wasi, lo más sencillo, y termina, y quiero decir mi casa, wasi. O en el caso de algo sencillo. Última vocal de la palabra siempre lo alargo, lo llevo. Pero ¿qué pasa si yo encuentro, como el caso de Yachatzi o Yachatzi o Yachakoj, que terminan en consonante? No puedo alargar la composición final como una doble K, no puedo. Siempre se alarga la connotación vocal. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos a esta parte mediante un sufijo auxiliar que se llama el sufijo ni, y a partir de allí ya puedo componer la palabra nueva. Entonces, como una palabra o expresión que ya tiene una vocal final, y a partir de allí sí puedo marcar los posesivos. Mi estudiante, y ni. Pero en la pregunta que les hacen a ustedes, siempre viene en forma de segunda, es decir, de ti, ¿no? Entonces, ¿qué va a venir? Como en el caso acá, iki, recuerda, es la forma. Tal vez acá, para recordar, si digo mío, mío, pero si digo wasiki, cambió el contexto, ¿eh? Tu casa, ayuiki, de ti, de tu perro, ¿no? Muy bien, ahí tenemos. ¿Qué más? Ahí. Debo recordarme el verbo ser, estar y también el verbo son. Muy importante. Ya, la secuencia que me pide acá es que dice cómo son ellos. Y luego me dice este proceso, que creo que ya se les ha explicado en una parte de nuestro repaso. Hay tres formas de ímano que deben conocer ustedes. El ímano como una forma descriptiva de un objeto, cosa, lugar o persona, como el caso del estudiante. Y el ímano como forma de proceso, de secuencia de actividades, de hechos. Y eso es muy importante que conozca. Por ejemplo, acá dice, imanota huk pasiapak yachakoqniki kunawan alistakuyanki. Ah,
no es solamente una cuestión descriptiva, sino es una secuencia de hechos, de pasos que voy a pasar, voy a realizar para poder hacer la salida, ¿no? La salida, el paseo que quiero organizar. Muy bien. Entonces, recuerden, por favor, la forma Imanao tiene tres connotaciones. Una forma de saludar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? La otra forma de cómo es una persona, objeto, cosa. Y el otro, cómo se hace, cómo se realiza ese proceso, esa actividad nos está pidiendo. Igual, vuelvo a reiterar, solamente el sufijo nuevo que está acá es el wan. Recuerden que el sufijo wan es de compañía. Mishiwan, Mamawan, Teitawan, Yachakohniki Kunawan. Ahí está. Muy bien. Alistakuyanque. Ya nos está incorporando de forma plural de alistarse ustedes, ¿no? Ustedes con, con ellos, ¿qué haces? ¿Cómo te alistas? ¿Cómo te preparas? ¿Ya? Muy bien. En algunos aspectos del Edlo a veces viene Willaparamay, Rejirazimay, Musiarazimay, Willaramay, como está, o Willaparamay. Estas expresiones que expresan las palabras propuestas nos indica cuéntame, avísame, nárrame, hazme conocer, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces pediríamos unos dos, ahorita es 4:21. Podríamos trabajar, por favor, unos 5 minutitos. A ver, ya les hemos dado la estructura, ¿ah? Ahora quiero práctica de ustedes, ¿ya? Quiero práctica que la consigna, que ustedes puedan verlos y podamos medir. Y hay que responder las tres preguntas que nos propone en esta secuencia, que seguramente nos van a narrar en un solo bloque, dos o a 3 veces, algunas veces lo podemos hacer la lectura como evaluador para que nos pueda entender. A ver, entonces practicamos, por favor, esta actividad propuesta y recuerden, ¿no? Recuerden que la secuencia está elaborada para poder participar. Allí sí. ¿Ya? Allí. Maychotaq arunki, imanotaq yachakuqninkikunawan, imanotaq yachakuqninkikuna kayan, imanotaq huk pasyapaq yachakuqninkikunawan alistakuyanki willaparame. Esa es la pregunta. Allí.
Allí, pitah, yanapaykamanchik. Hayakurisho, ¿quién nos va ayudando, por favor? La primera pregunta está contextualizada con cada uno de ustedes. Lugar de trabajo, Maichota, Hurianki. Tal vez en algunas zonas puede ser Arunki o Yamkanki, tal vez por las cuestiones de sinónimos. Entonces, agregamos acá, en algunas zonas Uriay es lo mismo que Arui, y en algunas zonas también Yamkai. Las tres expresiones, ¿ya? Allí. Y en cuestión a la forma interrogante, pero la segunda persona siempre en cualquiera de los verbos será de esta forma. A ver, ¿quién se anima, por favor? Pita, ¿quién nos va ayudando?
Allí, pitas, pitas, por favor, me pueden ayudar para avanzar, si no nos vamos a entrampar. Alguien, dos, tres, que nos pueda ayudar la respuesta. Melchota Harunki, Imanota Yechekok Nekayan, Imanota Hukpasi, Yapak, Yechekok Nikikunaban Alista Kuyanki, Pitah Pitah, Yana Parayame.
Ya dice acá, entonces tal vez un modelito de ahí, por favor, me puedan escuchar y a partir de ahí guiarse, ya, para poder avanzar para todos nosotros, ya. Allí, ya chicos, kanan tapumanqay kipita, acá vamos a corregir, tapumanqay kipita, debe ser, no allishpa yaskirishqayki, no vamos a poner, supongamos, ya, un lugar específico, puede ser un lugar IE, ya, institución educativa, y ¿sí? San Pedro, Chome, Uria. ¿Cómo debo responder? Allí hay que tener mucho cuidado, porque me están preguntando en Inki, debo responder en primero, ya, muy bien. Y ahí detalle un poco más. Keika, Shumak. Supongamos un caso hipotético, Yautan, Maracachomi, Keika. Amplío siempre, ¿ah? Recuerden, por favor. Muy bien, hasta ahí ya respondí mi primera pregunta. Mechota Jurianki, Noja, Yehoy, Ayachaywasi, San Pedro Chomi, Uria, Keika, Shuma, Yautan, Maracachomi, Keika. Muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta? Imanota, Kayachikonikikuna. No japa, no japa, yachakoj, ni kunakha. Ahí está. Recuerden, como me está preguntando en la segunda, en la respuesta debe ir a nivel de la pronunciación esa forma. Yachakoj, ni kunakha. Acá estamos viendo la pregunta que me está expresando de color celeste tal vez para poder yo indicar la propuesta. Ya, allí está. Y manota acá es lo que vamos a detallar. No allá va yachakohmi y kayan. Punti coma. Peikunaka. Y megatami yachakui yachakui kunatapis. Munayan, wakinkuna, shumaq kuyakoq kayan. Hukkunaqa, tikoma, hukkunaqa, hukllaqmi kayan, o pukllapakoqmi kayan. O kayanpis, para no reiterar el de kayan, kayan. Ya, entonces, hasta allí más o menos puedo describir, indicar cómo son mis estudiantes, ¿no? Tal vez un poco más puedo detallar. Hattusak y Chishakmi Peikunaqa kayan. Tal vez allí unas ideas más complementarias. Hasta allí pude responder la pregunta 2. Ya, y manota eh, huk yachakoj nikikuna kayan. Allí. Muy bien. ¿Qué viene la pregunta? Imanota huk pasiapaq yachakoj nikikunawan alistakuyak. Hasta ahí pudimos responder dos preguntas que lo vamos a marcar de forma de color distinta para poder diferenciar. Ahí contextualizo.
Ya, contextualiza a partir de la pregunta. Huk pasiapak, huk pasiapak, yachakok, ni kunawanqa, saynomi alistakuya. ¿Por qué viene la forma ya? Porque estamos marcando como si fuésemos la forma excluyente en la respuesta. Porque me están preguntando ustedes en conjunto de la pregunta. Bien, alista cuyanque, alista cuya. Debo manejar ese ritmo también. Si es pregunta segunda en plural, respuesta primera en plural. ¿Ya? Alista cuya. Acá debo secuenciar porque es un hecho, no pata. Recuerden, la estructura es que debemos preguntar a los niños, ¿no? ¿A dónde quieren ir? Una propuesta, porque siempre debe primar el interés. No pata, yachakohkunawanmi, nawanmi, mayta, aywayta, munayanqanpaq, qanpaq, yarpachakuya. Chaypitanami, mamakunata, willaya. Peikunawan, o sea, con las mamás, punto y coma. Peikunawan, nami, mi, ime, hunaq, ime, hunaq, pasie, kanampak, nia. Y voy secuenciando, ¿no? Entonces allí ustedes pueden completar, ¿no? Entonces ya. Y si hicimos el interés del niño, luego a partir de ese consenso con ellos, ya trabajamos el componente de hacer conocer a los padres y disponer qué fecha o día van a ir, ¿no? Porque me está dando cómo te organizas con tus estudiantes para salir a un paseo. Entonces ahí pueden aumentar algún detalle más que consideren. Luego de haber agregado algún detalle, algún punto más, verifico, ¿no? Verifico que tenga un poquito más de coherencia, porque es una práctica oral y que debemos responder rápido. Luego debo responder de la siguiente manera. Supongo que ya vertí mis dos, tres ideas más. Yachachiko, se no yami no hampaj, tapumanqa kipita willapara. Paya yusulpa, pach. ¿Ya? Entonces podemos secuenciar. Tal vez alguien se anime, por favor. Pita, pita. Señora Juanita, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ayúdeme, por favor. Ahí vamos participando. Pita, pita. No sé si el audio está activado. Si en caso no, creo que sí, sí tienen el audio activado.
por favor. Itag, Mana. Bien, muy bien, continuamos entonces, por favor. Muy bien, la secuencia es así, ya entonces, por favor, le dejaríamos para que ustedes puedan practicar esta sección. Solamente indicarles que en esta sección también se, se tiene que vertir la secuencia, ¿ya? Entonces, recuerden la secuencia de hechos, de pasos. Siempre vamos a trabajar con conectores de secuencialidad, que son lo más sencillo que se puede tener en la lengua quechua, como el caso 3. Son usuales que pueden manejar para la forma de la oralidad, cuando es un proceso, una secuencia de actividades. Pueden iniciar con Gina, luego decir Chaipita o Tsaipita, dependiendo de la zona. Usharinapa para finalizar, para acabar, o Usheipa, o Tseinoya, así mismo, de la misma manera, ¿ya? Y eso donde lo encuentran está en la primera actividad propuesta acá, ¿ya? Entonces, en el material que ustedes puedan descargar o tener a la mano en el Drive, y allí tenemos. Muy bien.
Pasaríamos al siguiente bloque. Cada uno de ustedes, por favor, tienen dos para que puedan practicar. Identifiquen previamente qué es lo que les pide para este punto. Tal vez acá precisar. Algunas veces en la ESLO no nos va a venir preguntas abiertas, va a venir preguntas cerradas, como el caso de Ashman Kiku. En ese caso, esta forma Q es una forma interrogativa en la lengua, pero es una pregunta precisa, puntual y que tiene una respuesta dicotómica. Sí o no debe iniciarse con la respuesta Aumi y la respuesta tiene que vertirse. O en el caso que ni diga no, también, ¿no? Manami igual. La respuesta tengo que verte. ¿Ya? Entonces, ese proceso hay que tener en cuenta cuando nos venga preguntas de esta forma. Y a partir de esa información que dije sí o no, puedo afirmar como no y también negro. Por ejemplo, vea, Ashmankiku, Ayota, Wasikicho, crías el perro en tu casa. Sí o mi no, Wasicho, Ayota, Ashmami. Sería nuestra respuesta afirmativa. Entonces puedo decir, Omi, puedo afirmar yo, tal vez acá, ¿ya? Muy bien. Omi, noka o ñoka, va a depender mucho la oralidad. Noka, wasicho, recuerden los posesivos, siempre van a estar presentes. Locativo, el chao, wasicho, ayokota, ashma, mi. ¿Por qué le ponemos la forma mi en la respuesta? Porque es una forma evidencial, testimonial, afirmativa que estoy dando mi respuesta. En caso diga manami, la respuesta va a ser casi la misma, pero los sufijos ya acá determinan otro contexto. Miren acá. Manam, noqa, wasicho, allquta, ashma, su. Cuando hay una pregunta dicotómica, debo comenzar a responder de esa manera, afirmativa como negativa. ¿Ya? Entonces, ahí estamos dando el punto que ustedes puedan conocer. El material está compartido, por favor. En el grupo que ustedes manejan, tienen el Drive. El Drive se viene actualizando cada clase. Esta actividad está en el Drive, está en forma de Word, entonces pueden descargar tal vez ahí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más debo conocer? Imanota Hajrik. ¿Ve? Como les digo, siempre el ESLO va a enfocarse en la parte descriptiva, en la que ustedes tienen que conversar, dialogar. Pues ahí diré Imanota Hajrik. Me está dando posesivo, recuerden, ¿ah? En la pregunta me propone la forma posesiva, no japa. Entonces allí también tiene que ir la forma posesiva de ustedes también. No japa de mí, no japa algo. De mí, mi perro, ¿cómo es? Grande, chico, pequeño, ¿cuál es su nombre? ¿Qué come? ¿Qué le gusta? Porque acá no solamente es decir, estimados participantes, ah, mi perro es grande, ¿no? No, papá, ayuhu hatungmi. Ayuhu hatungmi. Sí, una parte, dije, pero no es lo todo, dice. ¿Cómo es tu perro? Grande, pequeño, flaco, gordo, ¿de qué color? Todo debo tener en cuenta la descripción. Entonces, allí hay que agregar también puntos, ¿no? Claves. Ya no japas mi peipaja shooting bobimi que bobeja yapa shumagmi luchukpepa mi aksanku o mi yuankuna peikuna pa mi yuankuna ñawin qayanami sanqanmi hatun chakinkunaqa
shumaqa shumaqmi payqa Bobby nishqaqa rasllam charamun chupanta kuyutsir. Estoy dando una forma más descriptiva del animal que me propone. Y acá viene otra vez el proceso, como hemos indicado, imanawtaq runata mana kaninanpaq allqikitashmanki. ¿Cómo es que usted cría su animal para que no muerda a las otras personas? Nos indica, ¿no? Entonces, ese es el contexto. ¿Cómo es el que voy a criar, ¿no? Tal vez desde la forma de que estuvo de cachorro, lo he educado, lo he amansado. Incluso puedo decir que en este proceso le he educado, ¿no? Con una forma de poder criar. Entonces, allí también. Que ayuda o bobita, que dijimos el nombre, no jaja, yuyu, ayuyuka pinkan, no jaja, runakunata manakani nampa, wasichoka tsirka, jepita wamrakunawan pukllachirqa, riqina kuyanampa, hinapi no jaja, runakunata rikarnanqa hama haqchinki tunishpa willaparninmi punkukunachaw taratsirqa. Tal vez, ¿no? Una secuencia que ustedes puedan amansar, criar, para que el animal no pueda morder, ¿no? Morder a las otras personas. Ya ese es el contexto. Igual ustedes tienen que tener esa soltura de indicar la respuesta, ¿no? Profesor, de lo que usted me ha preguntado, ahora le respondo. No se vayan directamente, ¿ya? Como aquí está propuesto, ¿no? Oh, mi noja pawasi, ayuhutashmani. Sería una respuesta muy elemental para que no podamos nosotros enriquecer básicamente, ¿no? Ustedes están en la capacidad de poder enriquecer a partir de la propuesta, ¿ya? Muy bien, continuamos. En el otro punto, hay que tener en cuenta Meichota, Yachachikos, Kaneikipa, Yachakurajaki. Siempre el lo contextualiza, como venimos diciendo, lugar de actividades, cómo es un lugar, un espacio. Entonces, hasta el momento estamos viendo dos preguntas reiterativas en cada secuencia de preguntas que propone el ETLO, como en el caso de decir lugar. Pero también va a estar marcado muy frecuente el tiempo, por favor. Por eso es muy importante recordar los tiempos en los verbos. ¿Ya? Y es muy importante también que tengan contextos de que ustedes, los posesivos, las determinantes de indicación de lugar y de espacio, y que está acá en la pregunta, ¿no? Meicho, Yachachiko, Kaneiki, Pa, Yachakurhaiki, Yacha, si, o Yachatsikushaikicho. O en otra forma que podamos indicar en tu labor, en tu acción pedagógica o como labor del profesor, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te encanta, dice, ¿no? Entonces, tal vez allí ya es una mirada más personal a la que ustedes puedan verte. Muy bien, entonces, cualquiera de las secuencias dadas en el primer bloque, va a estar enfocada para que ustedes interactúen estratégicamente con el interlocutor. Muy bien. Pasaríamos a la segunda fase. Si no hubiese alguien que pueda participar, por favor, pedimos que participen, pero no me están ayudando. Tal vez pueda yo avanzar a la siguiente fase si no hubiese ningún participante adicional. Tuvimos tres preguntas. Meichota Harunki. Ashmanki Kwayakikita, Wasikicho. Y la otra es Mechota Yachachikos Kanek Yachakurheiki. Tal vez alguien que se anime. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Esa palabra Ashmaiki, yo lo entiendo como una palabra general, común, de Ashma, que quiere decir animal. Ahora, Ashmaiki quiere decir
criar, profesor. Por supuesto. Sí, sí, recuerde, por eso estamos reforzando esta parte. Hay dos formas de expresar. Ashmai es criar, pero especialmente o específicamente los animales. Y hay otra de Watai, que es criar, pero no solamente animales. Esto es el que abarca el contexto más global. Puede criar en la chacra misma, puede criar al hijo o hija, incluso puede criar con las deidades. Esa es una cuestión cosmogónica más amplia. En el caso de Ashma es puntual, por eso hay que refiere el contexto del perro, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Muy bien, es una acción allí. Ashmay, Ashmay, Ashmankiku, Ujú. Alguta. Muy bien, cuando ustedes van a hacer las conjugaciones, por eso viene Ashma, yo crío específicamente el animal, Ashmanki, tú crías, y Ashman, él o ella cría, ¿no? Entonces, desde esa mirada nos están preguntando a esta expresión, ¿ya? Muy bien. ¿Consultas, dudas, tal vez para absolver allí, por favor? Manami nuqaqa chaw allquta ashmatsu nuqaqa allqu tumi kaykan. José Walter, Dígame, dígame, le escuchamos. profesor, ñuqakunapa markakunachawqa niya ashmayki niya manami watay niyachu, watay niyanqa waraschawmi. Oh, claro, por eso están las dos formas. Recuerden, por eso el letlo, ustedes tienen que conocer del letlo sus características. El letlo propone de macro, ¿ya? Macro. Y Entonces, ustedes... markakun laduchawpis profesor niyan ari ashmay ashmakuna niyanmi. Ujú, claro, claro, sí, sí, por eso, Allí recuerda. parlashmi profesor. Que por supuesto, las dos formas son válidas, tienen que recordar eso. ¿Ya? Las Ya, dos. profesor Walter. Sí, sí, por favor. Muy bien. ¿Nadie se anima? Apuren, ¿ah? Que ustedes son los que tienen que practicar, por favor, a nivel oral. ¿Ya? Están propuestas las preguntas que ustedes puedan desarrollar. Ya, vamos avanzando, ¿ya? Pasaríamos al bloque 2, por favor. Allí le estamos dejando la actividad propuesta, como ustedes pueden entender, para poder avanzar. ¿Ya? Muy bien. En el bloque 2 es texto. Al bloque uno siempre viene tres preguntas en global. Seguramente te puede decir lo que como estamos proponiendo, pero en el bloque 3 ya viene estos contextos. En la rúbrica a ustedes les pide que obtengan información oral, es decir, volvamos a repetir o de lo que yo voy a leer o de lo que voy a escuchar. Debo volver a manejar la mayor cantidad de información posible del texto. Y para eso también tengo que entender qué es lo que me está indicando en este proceso. Utiratsimusha, pantalla. Muy bien. Siempre el etlo está enfatizado en conocer y en expresar actividades cotidianas, rutinarias de nuestras zonas, nuestras vivencias.
En algunos casos, pues coincide, ¿no? Que algún saber, conocimiento sé, entonces es más fácil de retener la información. En caso no suceda eso, nosotros tenemos que practicar bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tejidos tradicionales que propone el texto uno debe ser discretamente evaluado con tres criterios, ¿ya? El primer criterio es que ustedes deben volver a repetir lo que han escuchado con la mayor cantidad de información posible, pero que no deslinde, que la temática sigue siendo la misma. El bloque 2, el criterio 2, es que ustedes deben hacer la parte del contexto de inferir. Ya, la inferencia viene en el contexto. Y finalmente, en el bloque 4 que viene el texto, dice acá, eh, evalúa, reflexiona, evalúa el contenido, el contexto del texto. Entonces, la actividad en este caso nos pide mayor complejidad. No solamente voy a responder las preguntas literales, como decir inferencial en esta parte que voy a extraer fuera del texto, sino también debo reflexionar. Lo bueno de Letlo, o sea, toda la propuesta Letlo, son las mismas preguntas para cualquier tipo de texto que nos pueda leer. Ya, entonces puedo entrenarme yo desde esa mirada. Por ejemplo, les he propuesto tres textos. En los tres textos sigue siendo la misma pregunta, la misma secuencia y el mismo orden de las preguntas. Solamente que sí, el criterio U2, 3 y 4 miden aspectos distintos. Muy bien. Y vemos acá, por ejemplo, en el criterio 2 de lo que hemos escuchado, tenemos que volver a repetir. En el criterio 2 es para poder inferir. Y en el criterio 4 ahí sí viene la parte crítica, criterial, apreciación de cómo uno pueda sentir, de si le gustó o no le gustó, mi opinión sobre la pertinencia cultural y lingüística que tiene el texto o la información que me presenta el texto oral para mi cultura, si es bueno o malo y el por qué, ¿no? Entonces, esas preguntas. Los cualquiera de los textos que ustedes vayan a leer o que los vayamos a ensayar serán con la misma estructura. Wiashqaykipita, llapankaishqaykita, tantiashqaykita, willamay. Tal como escuchaste, acá está la clave. Tal como escuchaste, tú también cuéntame todo lo que has escuchado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entrenar? Nuestra memoria, memoria auditiva tiene que estar muy, muy expresiva en esta parte. Ya, muy bien, entonces por favor vamos a practicar. Ya es lo que vamos a hacer es, esta parte me van a tener que ayudar a algún contexto de lectura. Pero para ello hay que repasar algunos sufijos claves, eso es importante. Por ejemplo, cuando quiero que la información que me presenta el texto está en forma mi, preferiblemente vuelva a reiterar a nivel oral mi respuesta, mi narración también en forma mi. Entonces, hay dos tipos de texto, dos sufijos que nos marcan puntualmente en el quechua central la información. Si mi texto me muestra y me presenta en la forma mi, como en el caso acá, por ejemplo aquí, Kapun mi, Sonia mi, y así, ¿no? Ishkankunami, ¿qué me está dando a entender? Que el autor, el que ha hecho, el que ha elaborado, conoce la información, ¿ve? En todo momento, ¿ve? Entonces, mucho mejor. Lo voy a tomar como si yo fuese el autor y lo voy a tener que volver a narrar. A ese tipo de información se le llama testimonial.
o verídica, in situ, de primera fuente. Y cuando no es, dice duda, incertidumbre, en la que ustedes hayan escuchado y otra persona narrarles, contarles, avisarles, y que ustedes no hayan tenido la experiencia propia de la actividad, siempre se narra así. Por lo general se narra en cuentos, mitos, leyendas, que en la Hormash, en narraciones cotidianas, anécdotas que nos pasa día a día, o la información que quiero presentar, se narra desde una mirada testimonial. Muy bien. ¿Qué más debo conocer en frente a esto? Siempre en el etlo viene el proceso de unificación. ¿Ya? Esto también es base para la escritura. Este sufijo wan es de dos formas. Uno te puede funcionar como compañía para decir con un Juan, con Miguel, con Pedro, ¿ya? Pero no solo nos funciona como compañía, en algunos casos funciona como forma de unión. Unión, ahí está, la forma ahí. Pero no es como en el castellano, ¿no? Que lo voy a separar y le voy a decir Sabina, Juan, Sonia. No. La característica de la lengua es que es sufijante, es mediante sufijos. Entonces siempre al primer elemento se le marca. ¿Qué más debo conocer? El locativo, por favor. Siempre va a venir el lugar donde van a hacer la actividad. Entonces, mucho mejor que voy conociendo la forma locativa. Lugar, siempre. Para recordarme el lugar, debo tener en mente el chao. Entonces, hasta ahí tengo Sabina Wan, Sonimi, Cusco, Marcacho, Huk, Awei, Tayerta, Kichayash. Ah, el tiempo de la narración es muy importante también, ¿ya? El tiempo de la narración que te presenta el texto no puede irse de otra forma. Por ejemplo, acá me pregunta con la acción terminada, concluida, finiquitada. ¿Quién se asemeja más? ¿Puedo hacerlo en forma remota? ¿Lo puedo hacer en forma reciente? No, porque el contexto me pide que lo narre en ese mismo contexto. ¿Por qué dice? Porque dice, escuchaste de lo que escuchaste. Entonces, acción terminada. Entonces, eso hay que conocer poco a poco. Muy bien. Entonces, hasta el momento, dice, ¿no? Sabine y Sonia han abierto un taller de tejido en Cusco, ¿verdad? Muy bien. Kay away taller paja, alpaca, miñua, vicuña, miñua, llamaviñua, telarcuna, awacuyancampis capumi, ¿no? Aguajas y telares, ¿no? Muy bien. ¿Qué debo recordarme también? El cuna es muy importante. Y entonces este sufijo cuna me va a ayudar a que ustedes en la información que se les presenta se recuerden la forma plural de la información o de los objetos, cosas o sujetos que vayan procesando. Y asimismo debo recordar los componentes, ¿no? Miren cómo es que va combinando, ¿ve? Va combinando desde una mirada pasada, acción terminada, a un presente con la acción tener, ¿no? Entonces, equipadas, para decir en ese contexto, ¿eh? ¿Qué más debo recordar? Recuerden que la narración que van a hacer tiene que tener una secuencia. Mínimamente la información que yo debo captar es que tenga sujeto, objeto y verbo. Por favor, esa secuencia tienen que hacer. No vayan que combinemos de uno con otro, ¿no? Esa es la secuencia que les pide el ESLO a nivel oral como a nivel escrito.
Por eso, miren, secuenciadita está la información. Siempre antes de un punto, un verbo, o punto final, o punto continuo, también. Siempre va a estar un verbo. ¿Ya? Entonces, eso también. ¿Qué más debo conocer? Algunas veces nos presentan los sinónimos. Los sinónimos son muy importantes para el ETLO. ¿Por qué? Porque no solamente el ETLO piensa en mi variante guaracina, en la variante huanuqueña, de la Uricocha, el de Pasco, no. El variante central presenta de manera global. Entonces, ¿qué nos van a leer? Ellos nos van a leer de esta forma. Quetacunato o la chapacunata. Entonces, si tal vez no conozco un término, por ejemplo, que me diga la chapacunatami, tal vez el que los lee no solamente nos presenta esta información y el otro. Es muy importante que tengamos manejo de sufijos, ¿sí? Como les comenté, ¿dónde pueden encontrar los sufijos? No, los sinónimos van a encontrar ustedes al parte final de los textos, ¿ya? La parte final de los textos del ministerio o parte final del manual del Quechua Central. Ahí están algunos términos nuevos o consensuados desde la mirada central. Muy bien. ¿Qué más debo conocer? Debo conocer desde esta mirada una perspectiva de marcar el objeto, ¿ya? El objeto, la situación que se determina. Además, estimados participantes, debo reconocer qué componente de conector me está proponiendo. ¿Por qué? Porque a partir de esta información puedo complementar a lo que pueda ser que yo sepa. Incluso dos veces se repite Nikur, Nikur. ¿Ve? Entonces, de esa forma, un poco analizamos el texto. No solamente es leer, sino tener pautas, esquemas que hay que recordar siempre del texto que nos lee. ¿Qué más debo conocer del texto? La combinación y la determinación entre los objetos. Por ejemplo, cuando pluralizamos, marco primero el cuna, luego el objeto, el determinante, ¿no? Manta conata, piksha conata, ruripa conata, pis, shuma hawaya. ¿Ves? Sigue siendo terminación. Después de un punto seguido y esas informaciones. Entonces, eso es la secuencia que debo conocer muy bien a nivel de la oralidad también. No solamente es volver a repetir y repetirlo, sino ya con una conciencia de cómo funciona la lengua, debo volver a repetir. Entonces, por favor, pido a cada uno de ustedes que podamos leer el texto, parafraseemos con nuestras propias palabras para poder rendir de la mejor manera lo que corresponde al criterio 2. Wiyashqaykipita, llapan kayashqaykita, tantiashqaykita, willamay. Allí. Vieja,
Ya, volvemos, por favor. A ver quién nos ayuda con la lectura. Nos van ayudando con la lectura. Es muy importante que cada uno de ustedes pueda practicar. Recuerden que la lectura debe ser uno de los ensayos previos para poder hacer la comprensión oral, ¿no? A la medida que yo pueda leer, Nirka pues, Mamantra, profesor. se va a entender Yachachiko. ustedes. Nirka Muy bien. Mamantra, Yachachiko. Oh, allí ya va. Comenzamos con Raúl. Por favor, le escucho y usted, una vez que haya terminado la lectura, debe contarnos desde su propia perspectiva. A ver, le escuchamos allí. Ma Yarkayamay. Muy- Le desactivé el audio. ¿Podría activar, por favor, Raúl? Ahí está. Por favor, Raúl, puede activar su audio. Gracias. O Fidencio, que tiene activado el audio, por favor, Raúl. No puede activar, creo que el audio. Pueda indicarnos, tal vez. Tienes que estar Oiga, audio. Raúl. Yachachiko. Ya para Ahora Mamantra. sí, por favor, Raúl.
Raúl Soto. Sabinawan Soniami Cusco markachaw huk away tallerta kichayashqa. Kay away tallerpaqa alpaca millwa, vicuña millwa, llama millwa, telarkuna awananpis kapunmi. Kay tallerchawqa gi- gi- gitakunatami lachapakunatami naupa awaykunatami awayta yachashqanchik makinwan shumaq awayan Sabinaqa mantakunata pichkakunata nikur ruripakunatapis shumaq awan Soniami pantalonkunata kamisakunata nikur chalinakunatapis awan ishkankunami anti kaq shumaq diseñokunata awayninkunachaw rurayan chaynallaman nirkamun yachachikuq. Ahora, de lo que nos ha leído, por favor, pueda contarnos. Esa es la estrategia. A ver, le escuchamos. Unay kananga yach yachachikuq maychawpis qunqakushkanchiknam ari kay nakunata unay punta runakuna yachakunqanta ruranqanta y kananga mas ruyan kay nakuna rantikunqallankunatanami ullqupis warmipis nallatanami Gracias, munansi. Entonces, yachakushwanmi llapan unay awiluncaykunata ruranqantapis. Chaytam nirkamun yachachikuq. Ah, ya. Recuerda, Raúl, te dice, Wiyashqaykipita, llapan kayashqaykita o tantashay willame. Es decir, no tienes que desviarte la temática. De ti tu respuesta es una apreciación. En este punto, lo que tienes que hacer es recordar personajes, recordar hechos y secuencias. ¿Ya? Te recomendaría. Ya, Porque te ya. dice que quiénes son los personajes. Recuerden, quiénes son los personajes mínimamente. ¿Dónde se está haciendo la Son actividad? Sonia y Sabina. Claro, de ahí tienes que partir, ¿ya? E incluso desde el título tienes que partir. Entonces, eso es lo que les pide. Si te vas a desviar desde una mirada en lo que tú me has dado una opinión, eso te puede servir para lo que es cuestión siguiente en el bloque 2, pero por acá no, ¿ya? Entonces hay que Ya, tener sí, mucho gracias. cuidado cuando ustedes vayan a indicar. Por eso es el primer criterio. Propiamente dice, obtiene información del texto. No puedo salirme de esa forma. Sí, había otro que participación, por favor. Una compañera, creo. Sabina, le escuchamos. No cañawi chara mushaqa A ver, yachachikpa. ya ves, por supuesto. Raúl, hay que practicar la lectura, por favor. Eso sí le recomendaría, ¿ya? Practiquemos Ya, 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 secuencia, secuencia, más que todo esa forma. Ya, a ver, Sabina. ya. Sabinawan Soniami Cusco markachaw huk away tallerta kichayashqa. Kay away tallerpaqa alpaca millwa, wikuña millwa, llama millwa, telarkuna agujakunapis kapunmi. Kay telarkunachawqa kitakunatami, lapachakunatami ñawpa awilukuna awayta yachakashqantawan makinawan shumaq awayan. Sabinaqa mantakunata pishqakunata niykur ruripakunatapis shumaq awan. Sonianami pantalakunata
kamisakunata niykur chalinakunatapis awan. Ishkankunami antikaq shumaq diseñokunata awayninkunachaw rurayan. Payllam yachachikuq. Oh, Kushi, a ver, kanan willapárame Sabina, a ver, aymantataq kayarqunki, a ver, kikin teksupita uyarishun. Kanan yachachikuq ñuqa willapärishayki ñawinchanga qayinqapita. Soniawan Sabina tallerta Cusco markachaw kichayashqa. Chay tallerchawna nayan rurayan unay awaykunata alpaca millwawan, vicuña millwawan, llama millwawan. Paykuna unay artesaniakunata yachayninkunata ruraykayan kananpis. Kamisakunata. Ya, muy bien, Sabina. Alguien que nos pueda leer tal vez. Santos Villanueva o Fidencio, luego de su lectura, ¿no? Sonia Sabinami, Cusco Marcacho, Juca tal taller o taller taquichayashka, que taller paja, alpaca millua, o vicuña viñua, llama viñua, telarcuna, aujakunapis capón, me dice, ¿no? Allí. Pitach. Santos tal vez nos ayuda, o Fidencio. Secuencia en similar que la casa anterior. Ya, oye, sí, kokanan ñawin samon kaykipita no kawillaparish llapan kaishkata o tantiashkata. Ya, no nos olvidemos que debe ser así, porque la secuencia que me pide es igual, me siguen evaluando la forma de poder yo responder. Entonces, oh, mi chico. Yachachiko, kana, yapa, uyashkapita, ajá, uyashkapita, doble A, uy, yash, hike, dos puntos. Y ahí viene la información. Sabina Banzonia, Cusco Marcacho y secuencio toda la información que voy obteniendo del texto. Allí, alguien más que nos pueda leer, por favor, pero teniendo en cuenta que para ya narrarnos debe iniciar así. Igual, ¿cómo debo terminar? Igual, de la misma manera debo decir, allí, sí, coge, ya taman, ya pan, caen jata, ¿no? Así, eso nomás, profesor, lo que pude extraer, contar del texto. Siempre hay que terminar esa secuencia, por favor. Les reitero porque en todo momento nos están midiendo la riqueza lexical, no solo en el aspecto anterior, sino que debemos ver con una estructura muy organizada para que se sienta que ustedes dominan el idioma, sienta que el evaluador, ustedes tienen ese dominio, conocimiento de la lengua. ¿Allí? ¿Alguien más?
Oh, pita, pita, pita. Muy bien. Entonces, de esta forma vamos a tener que practicar, ¿ya? Quisiera para que la siguiente sesión del día miércoles, por favor, como tienen cada uno sus archivos, podamos... A ver, ¿qué más me pregunta a partir del texto? El evaluador se va a centrar en un solo texto, no nos va a leer otros textos. Entonces, la pregunta que me va a hacer es esta. Las tres tienen, o las dos, dice, usa dos preguntas para evaluar. Entonces, las tres que están acá, dos ya prácticamente nos van a preguntar. Ima rurei rimara morugu. Eso está sencillo, porque me va a leer el título y de ahí tengo que extraer. Solamente tengo que organizar mi respuesta. ¿Y cómo lo pueden organizar? De esta forma. Yachachiko, qamqa rimaramurqunki, ñawpa yache ahueypitami. Y secuencia un poquito más, de hecho, Willakamorqunki, Soñaban, Sony, Cusco Marcacho, Fukawe, Taller, Kichayanjampitami. Entonces, eso va a enriquecer la respuesta. La respuesta que diga ñaupa yache aweipitan sería un básico. El que me diga una respuesta organizada, yachachiko, hamka, rimara morjunki, ñaupa yache aweipitan, un intermedio. Y el que nos organice o que nos responda de la siguiente manera, oye chachiko, kam kakanankei, ñawintzaychoqa, willakara marjunki o rimara marjunki, ñawpayache awaypitam, heychomi soñawan, sabinawan soña, Cusco marcacho, huk aweta kichayashqampita, musyatzika marjunki. Ya, entonces hay son momentos de expresividad que vamos midiendo. ¿Qué más me piden? Entonces, muy atentos a la expresión del texto de su título, ¿ya? Eso es muy importante. Imapaqtaq nimushqa texto rurakashqa. Ah, la finalidad textual. Recuerden, todo texto tiene una finalidad, un A ver, objetivo dar a conocer. Entonces, ustedes tienen que dar el entendimiento, qué es lo que nos está dando el llamado del texto. ¿Es un texto informativo, expositivo, argumentativo? Creo que no, ¿no? Entonces, hay que ver qué tipo de tipología textual te presenta. Es un texto informativo. ¿Ya? Entonces, desde esa mirada, Reginapak, Musianapak, Mana Konkanapak, Yarpanapak. Ya, entonces eso ya debe ser la mirada en el contexto que ustedes digan. A ver, Imapak, Yachanapak, Musianapak, Reginapak, Manakonkanapak. Eso sería las acciones. Pero ¿qué es lo que debo responder también, no? Oye, chico, kay nimushqayki, ok, textoqa rurakashqa, runakuna, warmikuna, imanomi Soñawan Sabina, Cusco markacho telarki chayanqampita. Kay nonoqanchik, mana unay awaykunata qonqanapaq, markakunacho kaykananpaq. Entonces, siempre el objetivo, la finalidad, lo voy a marcar con el sufijo pak. Manaushakanampaq, reqinapaq, reqitsikayamunanpaq, yarpachakunapaq. Y ahí está, ¿no? El contexto en el que debemos tener mucho en cuenta. Ahora viene el contexto siguiente. Ima recurra kanankama keirure kaweikanraq. ¿Por qué? El otro fue para qué, el otro es por qué. ¿Ya? ¿Por qué crees que se mantiene esta práctica en la actualidad? Ahí hay que darle, ¿no? Recuerden que las transmisiones generacionales
de alguna manera permiten la conexión cultural de cualquier índole, ya sea de la comida, de la chacra, de las actividades que pueda realizar con el telar y otros. Entonces debo tener esa mirada, ¿no? Analítica de indicar que siga habiendo una transmisión generacional, que los padres siguen transmitiendo, por eso, o incluso puedo agregar ahora la tecnología que se está utilizando las redes sociales para darse a conocer y así conocen y así otras personas se interesen o que tengan interés en ello y puedan aprender y esa forma transmitirse de una a otra generación. ¿Ya? Entonces, esa mirada también hay que darle ese contexto del texto. Entonces, imanota yarpashun, oye, chasiko, kanan witsanyaqa kay ñawpa yachay awaykunaqa kaykan mamakuna taytakuna kay Cusco markachaw eh, wamrankunata rakichiyanqannomi hinapis ñuqapa markachawpis haynomi kaykayan warmikuna taytakuna awaykunata rurar wamrankunata yachachiyan hinapis kay mushuq redes sociales ninqanpapis wakin runakunaqa riqsikurmi kaykayan llapan yachayninkunata hemi wakin wamrakunapis riqiyan musyayan hiheno wataykan mana ushakananpaq kay yachaykuna. Entonces, esa forma puedo darle porque a mí me está dando el porqué y ahí hay que argumentar bastante, ¿no? Entonces, ese es el tenor, la forma en la que ustedes puedan practicar y expresar la pregunta. ¿Qué más me pide que debo conocer? No solamente es inferencial las tres preguntas que hemos practicado, que estoy socializando, la forma inferencial, sino viene la forma crítica. ¿Qué te pareció el texto? ¿Te agradó? ¿Te gustó? Como a los niñitos, ¿no? Nos van a decir siempre cuando ¿te gustó el texto? ¿Te gustó el cuento? Pero dime por qué. Y acá está, pues. ¿Qué opinas? Dice. ¿Qué opinas del texto? ¿Te parece bien? ¿Mal? Pero va a ser tu opinión, pero hay que argumentar el por qué, ¿no? Sí y el no. Imaninkitaq chayraq nimushqa textupita. Oh. Y ayudémonos de la misma pregunta también. Oye, chachicos, chayraq nimushqa textupita noqa allimi ne. Mi kanman, eso ni no. Sabina nowan noqanchikpi rurananchikpaqmi willaykamanchik kaymi ñuqallapa kushikuri kay shipashkuna rurayanqanpita ñuqapis chaynomi markachaw rurayta munaa o rurashaq yachakuq wamrakunawan si soy docente, ¿no? Entonces ya es una apreciación propia de la experiencia que ustedes manejan y tengan, por favor. Luego la otra pregunta que en este año 2026 se va a volver a reiterar, por favor. Hasta el 2024, solamente Leslo nos proponía dos criterios, la que estoy marcando de color verde. Esas dos venían, solamente te pedía literal, o sea, toda la información textual, y a la vez inferencial. Pero esta vez del 2025 y 26 que ya se está incorporando en el ETLO, ya viene preguntas críticas de opinión desde una perspectiva personal, opinión, pero esta opinión tiene que estar a base de una cuestión cultural y lingüística. Por eso es una opinión en la que sí sirve para la cultura andina o no, y a la vez también para la lengua quechua. Entonces ahí hay que tener en cuenta muy en claro que debo manejar las dos formas de información. Oh, mi yachachiko, kay, willamankay, ki textupita, allimi kawakuyninchikpaq, kay anti runakuna kawayananpaq.
Itzay no, pis quechuantzikta yachakunantzikpa, ok, shimikunata reqir, musyar, imano Sabina, wan Sonia rureyanqanta quechuachopis willakurnin, noqanchik quechuantzikta hatunyachishunman. Entonces, estoy dando una mirada cultural y una mirada lingüística. Entonces, lo que puedan entrenar allí es que valoren la cultura en la expresión oral y también la cuestión lingüística, la cuestión de la lengua. Si nos sirve la información propuesta o no para enriquecer la cultura andina como la lengua quechua. Básicamente eso es lo que quieren ustedes que analicen, que piensen, que digan desde esta mirada. ¿Ya? Entonces, por favor, hemos dado un poco más de tiempo, más de 26 minutos de más de lo que estuvo programado del día viernes. Ya con antelación se le comunicará para poder reforzar también de lo que nos queda para el 5. Ya el 5 también le pedí al coordinador que no voy a poder hacer las actividades académicas por una cuestión personal y académica que me sumó. Entonces le dije, por favor, con antelación del día viernes, lo hemos programado hoy día. En estos días le haré llegar igual la programación para poder recuperar de lo que es el día viernes 5, pero el día miércoles continuamos, ¿no? Eso sí no se ha suspendido, siguen siendo la misma secuencia, la misma hora para que tengan acuerdo. Pero sí recomiendo, por favor, recomiendo que repasen, y eso nos va a ayudar en la que ustedes, yo les pueda escuchar, orientar como si fuese un evaluador, ¿no? Que ya está viendo sus habilidades de cada uno de ustedes para que se ensaye y que se practique, ¿no? Recuerden, la finalidad es que ustedes acá en la sala puedan participar y puedan ayudarnos a mí también, entrenando, leyendo, expresando sus ideas, y a partir de allí yo con la rúbrica evaluativa pueda observar y medir si estamos cumpliendo o no, o qué puntuaciones puedo tener. Ya eso es muy importante. Entonces, de esa manera me despido, por favor. Recuerden, el material está en el Drive que les he compartido, seguro inicialmente el coordinador. Allí van a encontrar el material propuesto, por favor, ¿ya? Y lo voy a volver a subir hasta lo que se ha explicado para que puedan descargar y tener a la mano, por favor. Ya. Maestro, Muy bien. Ya, entonces me despido, por favor. Muchas gracias. El miércoles nos vemos. profesor, una consulta. Dígame, Luz, antes de irnos. Maestro, ¿y cómo se dice en quechua al texto? Ya, el texto tiene tres formas. Puede ser prestada como ha visto en el ESLO 2024. Puede ser ni, como lo he propuesto acá. Por eso está texto uno, texto uno. O que de kashka. Gilgay. Ñawincha es leer, Gilgay escribir. Claro, viene el texto, ¿ve? De la acción de escribir. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Gracias. Ya. Nos vemos el miércoles. Cuídense. De